Y esta tarde los congresistas del Frente Independiente Moralizador dieron una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Escuchemos lo que dijeron. El caso de la matanza de los penales, oficio que nos causa una profunda preocupación y oficio que por supuesto nosotros cuestionamos absolutamente en su contenido. En ese sentido, la bancada del FIM ha conversado sobre este tema y hemos decidido respaldar la posición que se va a encargar de expresar nuestro congresista Heriberto Benítez. Dejamos al congresista Benítez en el uso de la palabra. Gracias. Señores periodistas, el Frente Independiente Moralizador quiere mostrar su indignación con una resolución que ha dictado el Consejo Supremo de Justicia Militar, a través de la cual pretenden la impunidad en el tema de la matanza de los penales y están señalando de que ese caso tiene la majestad de cosa juzgada y que no debería reabrirse y tampoco investigarse. Esto nos demuestra una vez más no solo la falta de formación jurídica de los tribunales militares, sino también el hecho de que prevalezca la impunidad en el Perú. Para nosotros, esta decisión debe ser dejada de lado, debe ser no considerada por el Poder Judicial y en su momento exigimos que el Ministerio Público formalice la denuncia penal correspondiente, porque no podemos aceptar que en el Perú no se dé cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se reabra la investigación y se sancione a todos los responsables de la matanza ocurrida en los penales, específicamente en el Frontón, el pasado 18 de junio de 1986. Esta decisión del fuero militar para nosotros es algo que demuestra que en nuestro país utilizan esta clase de artificios para lograr la impunidad. El fuero militar está demostrando un equivocado espíritu de cuerpo. El fuero militar está demostrando en numerosos casos que no quiere sancionar a los culpables de crímenes de lesa humanidad. Y nos preocupa porque hemos también escuchado alguna información de que estarían tratando de que el caso de Santiago Martín Rivas sea trasladado al fuero militar porque al parecer existirían hechos de función y quisieran, por considerar las declaraciones de Martín Rivas, que este tema también se deriva al fuero militar. Y esa situación nos preocupa, nos alarma y la denunciamos públicamente. Nuestra agrupación no va a permitir que suceda una vez más impunidad en el Perú. Dieron leyes de amnistía, en algunos casos buscan indultos y en otros quieren con resoluciones judiciales evitar que se hagan investigaciones. Es necesario recordarle al Perú que hay 7 sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hasta este momento no han sido tramitadas por el Ministerio Público. Y mientras el Ministerio Público no haga las denuncias, el Poder Judicial está maniatado. No puede haber una investigación judicial. Y ese tema realmente nos preocupa. Hemos venido durante mucho tiempo remitiendo documentos al Ministerio Público, pidiéndole que tramiten estas denuncias y hasta este momento hay un silencio sepulcral. Y esa situación nos preocupa. Hoy en día denunciamos públicamente esta situación y en el futuro iremos tomando otros pasos y adoptando otros mecanismos para que el Perú cumpla las sentencias de la Corte Interamericana y la justicia militar entienda que esto es impunidad. El querer hacernos creer que en la matanza de los penales hay cosa juzgada es impunidad. Y lo que se reclama es que se haga una investigación y que se sancione a todos los culpables de estos hechos. Esa es la denuncia que queríamos hacer ante ustedes y no sé si tuvieran alguna interrogante o alguna pregunta que formular. Congresista, buenas tardes. ¿Cómo perjudica esta resolución del Consejo Supremo las investigaciones que se están llevando a cabo en el Ministerio Público sobre este tema en particular? Lo que sucede es que ustedes recordarán que en el año 1986, cuando ocurrió la matanza de los penales, se abrieron 2 investigaciones, una en el fuero común y una en el fuero militar. A raíz de ello,
hubo una contienda de competencia donde la Corte Suprema de aquella época le encargó a los tribunales militares que investiguen este proceso. En esa investigación, un juzgado permanente de la Marina dispuso el archivamiento de ese proceso porque, según ellos, no encontraban a ningún culpable. Aparentemente, los que fallecieron en la isla penal del Frontón se habrían suicidado, según ellos, y no encontraron ningún culpable y archivaron el proceso. Eso significaba impunidad, y por eso es que los familiares de las víctimas acudieron a la instancia internacional y lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga que ese proceso se reabra. Hoy en día, cuando el Ministerio Público está a punto de formalizar una denuncia, aparece este documento del Consejo Supremo de Justicia Militar diciendo que esto ya es cosa juzgada y que no se puede investigar porque de lo contrario se estarían violando los derechos humanos de los culpables, se estaría violando los derechos humanos de los que dieron la orden que se intervenga en los penales, se estaría violando, incluso dice, los tratados internacionales sobre derechos humanos, y esto es inaceptable, y esto nos demuestra que la justicia militar adolece de formación jurídica y que busca la impunidad en el Perú. Hay que recordar que el Perú está suscrito a una instancia supranacional para la administración de justicia, y esa instancia supranacional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado que en el Perú la justicia reinicie estas investigaciones. Aquí lo que estaría incurriendo el Consejo Supremo de Justicia Militar es en una especie de desacato, un desacato a nuestro ordenamiento jurídico, un desacato a las órdenes que está emitiendo una organización como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual está suscrita el Perú. ¿O también a los civiles que estarían siendo denunciados? En ese momento ejercieron cargos políticos. De esta resolución se desprende que si hay cosa juzgada, ya no se puede abrir ninguna investigación, y los culpables, tanto civiles como militares o altos funcionarios de aquel gobierno del año 86, ya no podrían ser investigados porque dirían que esto ya culminó y ya terminó. Y esto, en otras palabras, es impunidad, y el Perú está obligado a luchar contra esto. Por eso es que nosotros planteamos básicamente dos cosas. Primero, que el Ministerio Público formalice la denuncia penal correspondiente ante el Poder Judicial, y segundo, esperamos que en los próximos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica también emita un pronunciamiento porque resulta inaceptable esta conducta del Fuero Militar. No sé si tuvieran alguna inquietud más. ¿Favorece directamente al señor Alan García? Favorece no solo a él, sino a muchos posibles responsables, tal vez algunos miembros de su Consejo de Ministros, tal vez al propio Agustín Mantilla, que en esa época era viceministro del Interior, tal vez autoridades civiles y militares. Hay muchas cosas que estaban por investigarse. No decimos que es la palabra final la del Fuero Militar, sino que el Estado peruano tiene que entender además que hace pocos días, el día 22 de noviembre, el viernes último, salió publicado en el Diario Oficial El Peruano un compromiso del Estado peruano de investigar y sancionar a los culpables de los hechos ocurridos en la isla penal El Frontón, básicamente el caso de Norberto Durán y Gabriel Ugarte. Estos son los dos casos específicos, y sin embargo ahora vemos que hay una resolución del Fuero Militar pretendiendo decir de que hay cosa juzgada y que al contrario se violarían los derechos humanos de los culpables de esa matanza. Este hecho es el que nos muestra nuestra indignación y esperemos que sea corregido inmediatamente para que en su oportunidad se pueda sancionar a los culpables. Congresista, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el caso Frontón está cerrado, y quería preguntarle si las decisiones de la Corte están por encima de nuestro ordenamiento jurídico. Sí, porque en 1986, acuérdense ustedes, estaba vigente la Constitución del 79, y según esa Constitución, los tratados internacionales tenían rango constitucional y están por encima de la ley. Y el Consejo Supremo de Justicia Militar se rige por una ley y está sujeto a los tratados internacionales. O sea que el fallo que da la Corte está por encima de la decisión del Fuero Militar. Lo que pasa es que con esto el Fuero Militar crea una confusión legal y diera la impresión que se tratara de una cosa juzgada.
Por eso es que nosotros queremos que esta situación sea corregida por el Ministerio Público y por el Poder Judicial y el Perú siga siendo un país que no acepta la impunidad. Eso es nuestra grave preocupación y ahí radica nuestra denuncia y nuestra indignación como agrupación política. Esta decisión del Consejo Supremo de Justicia Militar, ¿al Poder Judicial, a la Corte Suprema? ¿Hay algún organismo que está por encima de esta Corte Suprema? Se supone que cuando el Ministerio Público presente la denuncia ante el Poder Judicial, en ese momento seguramente se tratará algún tema, si hay o no hay cosa juzgada, y en ese momento el Poder Judicial tendrá que resolver si esto que dice el fuero militar tiene valor o no, o si continúa la investigación. Pero mientras el fiscal no denuncie el tema, mientras esto no llega al Poder Judicial, no se puede hacer nada. Y hasta ahora solo tendríamos esto, que el fuero militar una vez más demuestra cómo no entienden los problemas legales y cómo ahí sí quieren aceptar la impunidad. Ya son varios casos del fuero militar y eso tenemos que alertarlo al país y esperemos que comprenda el gobierno y pueda modificar esta situación. Este es un oficio que tiene fecha 11 de octubre del 2002. El fallo de la Corte, hay una resolución, la sentencia que dio la Corte Interamericana por la matanza de los penales es del 16 de agosto del 2000 y después, el 13 de junio del 2002 de este año, la Corte Interamericana volvió a dictar una resolución insistiendo en que se reabra el proceso, se haga una investigación y se sancione a todos los responsables. Nada, absolutamente nada, lo que nos parece sospechoso. Lo único que hemos notado es que el fuero militar ahora pretende imponer una cosa juzgada. ¿De qué fecha es? 11 de octubre, me dice. 11 de octubre del 2002. ¿Las investigaciones en el Ministerio Público van a tener que paralizarse? No, lo que pasa es que hay mucha lentitud. Esto de la matanza en los penales, existen hechos probados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y según nuestras leyes vigentes, lo que tiene que hacer el fiscal es denunciar el tema para que el Poder Judicial lo tramite y el fiscal se demora en denunciar. Dicen que están investigando, pero no entendemos qué investigan, si todo eso tiene que hacerse a nivel judicial. Esa demora del Ministerio Público hace que el tiempo transcurra y eso puede terminar también en una prescripción que al final terminaría archivando y culminaría con la impunidad. Eso es el mecanismo, o sea, por una o por otra están tratando de buscar la impunidad. Por eso es que lo advertimos, por eso lo denunciamos y esperemos que esto se corrija. ¿Quiénes están buscando impunidad completamente, doctor Benítez? Bueno, entiendo yo que hay gente interesada en que no la condenen y en que no se sancionen a los responsables. Puede ser autoridades civiles, militares, ex altos funcionarios de gobiernos anteriores, todos aquellos que puedan considerarse culpables de este hecho y que podrían ser sentenciados, les conviene que se demore y no se investigue y les conviene que el fuero militar se pronuncie de esa manera. ¿Cuántos marinos serían llevados al banquillo suponiendo que esto sea como... Bueno, no tengo una cantidad exacta, pero sí hay muchas personas entre altos oficiales, mandos medios y bajos que podrían ser llevados, como también autoridades del Poder Ejecutivo, altos funcionarios, ministros y de repente hasta ex jefes de Estado que podrían estar sometidos a proceso, que podrían ser condenados y que podrían terminar incluso en la cárcel y con eso cortarían sus aspiraciones, entre comillas, políticas. No creo por el transcurrir del tiempo. ¿Cuánto poder tiene sobre el Consejo Supremo de Justicia Militar y sobre la Fiscalía? Bueno, es que aquí ¿O falta voluntad política de este gobierno? Bueno, primero que se nota un equivocado espíritu del cuerpo de las Fuerzas Armadas, que creen que no investigando van a solucionar los problemas. Y por otro lado, evidentemente, el gobierno está cumpliendo porque ha publicado en el programa una resolución, pero falta actuar con mayor energía. Lo que pasa es que como hay autonomía y se respeta eso, solo nos queda exigir que el gobierno y la Fiscalía comprendan cuál es el paso a dar. Una presunta lentitud en el fiscal que investiga estos hechos. Sin embargo, se tiene información que esta lentitud, como usted la llama, es debido a la falta de presupuesto para realizar algunas diligencias que el magistrado cree conveniente antes de realizar la denuncia. ¿Ustedes han presentado algún pedido para que se amplíe el presupuesto de esta fiscalía encargada a la fiscal de la Nación o a las instancias correspondientes? Sí, pero el problema es
que no es la falta de presupuesto para estos casos. Acá lo que falta es que este tema llegue al Poder Judicial, porque es en el Poder Judicial donde tiene que hacerse reconstrucción de los hechos, exhumación de restos, confrontaciones, inspecciones oculares. Mientras no llegue al juez no se hace nada. Y el fiscal, mientras no lo denuncie, el juez, cualquier diligencia no tiene valor. Todo lo que puede hacer hoy el día el fiscal de sus diligencias no tiene valor mientras no las ratifique ante el juez. Entonces, ¿por qué duplicar las acciones? ¿Por qué el fiscal hacer todo y cuando llegue al juez se tenga que repetir? ¿Por qué? Si eso tiene que hacerse a nivel judicial. Y el problema del presupuesto es para otro tipo de labores que tiene que hacer la Fiscalía de Derechos Humanos. Y en ese sentido también nosotros hemos enviado comunicaciones a Presupuesto y a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, incluso para que se le facilite en otras labores de derechos humanos que el Ministerio Público requiere. Pero básicamente acá, mientras no llegue al juez, nada tiene valor. Sí, la Procuraduría está insistiendo, pero ya no depende del procurador, sino depende del fiscal, porque el titular de la acción penal es el fiscal, y mientras él no denuncie, no se inicia el proceso. No hay presión. Ronald Gamarra cumple su función y él está a la espera de que esto llegue a un juzgado para que pueda intervenir como cualquier otro agente que nombre el Estado. Muchas gracias, señores periodistas.